Hola, es la profesora Aida Montezuma. En estas láminas les voy a ilustrar con algunos ejemplos cómo podemos derivar una función definida en forma implícita. Si y es función de x y se expresa de la forma y igual a f de x, se dice que está definida de forma explícita, mientras que si se expresa de la forma f de x y igual k, se dice que la función está definida de forma implícita. Si la ecuación f de x y igual k define a y como función de x, podemos calcular la derivada de y con respecto a x. El método de obtención de esta derivada sin despejar la x se denomina derivación implícita. Por ejemplo, supongamos que la ecuación acá planteada define a y como función de x y queremos calcular la derivada de y con respecto a x sin despejar la variable x. Para ello vamos a derivar ambos miembros de la ecuación con respecto a x. Pero debemos tener presente que al momento de derivar x cuadrado por y, debemos aplicar la fórmula de la derivada de un producto, ya que y es función de x. También debemos hacerlo cuando vayamos a derivar x por y. Se obtiene entonces que la derivada es 3x cuadrado menos 6x por y menos 3x cuadrado por la derivada de y con respecto a x, más 19y más 19x por la derivada de y con respecto a x, igual a 0. De la ecuación anterior resulta que menos 3x cuadrado por la derivada de y con respecto a x, más 19x por la derivada de y con respecto a x es igual a menos 3x cuadrado más 6xy menos 19y. Sacando factor común la derivada de y con respecto a x, se obtiene la siguiente ecuación. Despejando entonces la derivada de y con respecto a x, obtenemos que esta es igual a menos 3x cuadrado más 6xy menos 19y entre menos 3x cuadrado más 19x. Consideremos ahora el ejemplo 2. Si x por y más seno de y igual a x cuadrado define a y como función de x, queremos determinar la derivada de y con respecto a x. Derivando entonces ambos miembros de la ecuación dada con respecto a x, resulta la derivada de x por y, que es igual a y más x por la derivada de y con respecto a x, más la derivada de seno de y, que será coseno de y por la derivada de y con respecto a x, igual a la derivada de x cuadrado, que es 2x. Ahora vamos a proceder a despejar la derivada de y con respecto a x. De la ecuación anterior se obtiene que x por la derivada de y con respecto a x más coseno de y por la derivada de y con respecto a x es igual a 2x menos y. Sacando factor común la derivada de y con respecto a x, tenemos que x más coseno de y por la derivada de y con respecto a x es igual a 2x menos y. Al despejar la derivada de y con respecto a x, tenemos que esta es igual a 2x menos y entre x más coseno de y. Consideremos ahora el ejemplo 3, donde la ecuación dada es coseno de x por y igual a y cuadrado más 2x. Y asumimos nuevamente que y es función de x. Vamos a determinar la derivada de y con respecto a x. Derivando con respecto a x ambos miembros de la ecuación, tendremos la derivada del coseno de x por y será menos seno de x por y por la derivada interna. La derivada interna es la derivada del producto. Sería y más x por la derivada de y con respecto a x, igual a la derivada de y cuadrado, que es igual a 2y por la derivada de y con respecto a x, más la derivada de 2x, que es igual a 2. Observa que
Para poder despejar la derivada de y con respecto a x, primero debemos aplicar la propiedad distributiva. Se obtiene entonces que menos y por seno de xy menos x por el seno de xy por la derivada de y con respecto a x es igual a 2y por la derivada de y con respecto a x más 2. De la ecuación anterior se obtiene lo siguiente: menos x por el seno de xy menos 2y, que multiplica a la derivada de y con respecto a x. Va a ser igual a 2 más y por el seno de xy. Finalmente, al despejar la derivada de y con respecto a x, resulta que este es igual a menos 2 más y por el seno de xy entre x por el seno de xy más 2y. Veamos ahora el ejemplo 4. Nos pide hallar los puntos de la curva de ecuación x cuadrado menos xy más y cuadrado igual a 27, en los cuales la recta tangente es horizontal. ¿Cuándo una recta es horizontal? Cuando la pendiente de la misma es 0. Y en este caso, que tenemos la recta tangente a una curva, ¿quién nos da la pendiente? La derivada evaluada en el punto. Es decir, en realidad lo que debemos buscar son los puntos de la curva en los cuales la derivada de y con respecto a x es igual a 0. Derivando ambos miembros de la ecuación con respecto a x, obtenemos 2x menos y menos x por la derivada de y con respecto a x más 2y por la derivada de y con respecto a x igual a 0. Al despejar de la ecuación la derivada de y con respecto a x, obtenemos que esto es igual a y menos 2x entre 2y menos x. Ahora debemos resolver la ecuación, la derivada de y con respecto a x igual a 0, de donde se obtiene que y menos 2x debe ser igual a 0 y 2y menos x debe ser diferente de 0, de la cual resulta que y es igual a 2x. Ahora vamos a hallar los pares xy que satisfagan las dos ecuaciones, la ecuación de la curva y la ecuación y igual a 2x. Al sustituir y igual a 2x en x cuadrado menos xy más y cuadrado igual a 27 y realizar las operaciones indicadas, se obtiene que x cuadrado es igual a 9, de donde x es igual a 3 o x igual a menos 3. Por lo tanto, la recta tangente es horizontal en los puntos de coordenadas menos 3, 6 y 3, 6.